Hola. Chicos, soy Jessica, y soy una chica de 16 años que vive en un pueblo pequeño. Tengo el pelo negro y ojos negros y soy delgada. Ahora os contaré mi historia secreta que quiero enterrar para siempre. Mi vida era normal hasta que le conocí. Él era diferente. El señor Anderson. No era un profesor más, sino un mentor, un guía y un amigo. En un mundo donde a menudo me sentía invisible, él me veía. No como los otros profesores. Él me veía. No solo veía a la chica callada del rincón, sino a Elisa, una chica con sueños, aspiraciones y una voz que esperaba ser escuchada. Reconoció mi potencial cuando yo misma no podía verlo. Su clase de inglés era mi refugio, un lugar donde podía escapar del caos del mundo y sumergirme en la belleza de las palabras. Sus palabras eran un salvavidas, sacándome de las sombras y llevándome a la luz. Hablaba de Shakespeare, Austen, Bronte, y sus personajes cobraban vida en su clase. A través de sus enseñanzas, descubrí un mundo de posibilidades. Animó mi escritura, vio potencial donde yo solo veía dudas. Su fe en mí era inquebrantable, un faro de esperanza en mis momentos más oscuros. Me introdujo al poder de la narración, la magia de tejer palabras para crear algo hermoso. Su pasión por la literatura era contagiosa y encendió un fuego dentro de mí. La esperanza floreció en mi pecho. Él animó mi escritura. Vio potencial donde yo solo veía dudas. Su fe en mí era un faro. Por primera vez me sentí vista. Su aliento fue más que palabras. Fue un salvavidas. Me dio la confianza para perseguir mis sueños, para creer en mí misma y para nunca rendirme, sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. Su fe en mí era un faro. Por primera vez me sentí vista. Me sentí valorada. Sentí que importaba, y eso marcó la diferencia en el mundo. Por primera vez me sentí vista, y en ese momento supe que podía lograr cualquier cosa que me propusiera. El señor Anderson fue más que un profesor. Fue una luz que guió mi camino, iluminando la senda hacia mi futuro. Nuestras conversaciones se extendían a los pasillos, a las horas del recreo. Él compartía sus propios sueños de escritor, sus dificultades. Se convirtió en mi confidente. Él entendía mi pasión por la literatura, mi miedo a la mediocridad. Escuchaba con una intensidad que hacía que mi corazón se acelerara. Surgió una conexión. Ya no se trataba solo de libros. Se trataba de sueños compartidos, vulnerabilidades, un vínculo que era más profundo. O eso creía yo. Se produjo un cambio. Sutil al principio. Su mirada se detenía un poco demasiado. Sus cumplidos se volvieron personales. Sentía un nudo en el estómago. Empezó a enviarme correos electrónicos a altas horas de la noche, compartiendo cosas personales, cosas que parecían inapropiadas. Mi confianza comenzó a flaquear. Lo ignoré. Me dije a mí misma que estaba malinterpretando las cosas. Él era mi mentor, mi amigo. Él no cruzaría la línea. ¿Verdad? Luego vino el roce accidental. Su mano en mi espalda, demorándose. La forma en que me miraba, ya no con admiración, sino con algo más. El miedo se apoderó de mí. Empezó a hacer comentarios sobre mi aspecto, mi ropa. Sus palabras, antes fuente de consuelo, ahora se sentían invasivas, depredadoras. Mi refugio se derrumbaba. Me retraje. Dejé de asistir a las sesiones de ayuda extraescolares. Evitaba el contacto visual, pero el daño ya estaba hecho. La confianza se había roto. Esta es la historia de un día que lo cambió todo. Un día que destrozó la ilusión de seguridad y confianza que había construido a mi alrededor. Era un día como cualquier otro, o eso pensaba. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el patio del colegio, y el aire estaba lleno de los sonidos de los alumnos que se dirigían a casa, sus risas y charlas resonando en la distancia. Un día, después del colegio, me pidió que me quedara. Recuerdo cómo me miró, con sus ojos intensos y fijos. Había algo en su mirada que me inquietaba, pero lo ignoré, pensando que era solo mi imaginación. Era mi profesor, después de todo, alguien a quien admiraba y respetaba. Dijo que tenía algo importante que discutir. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Era sobre mis notas? ¿Había hecho algo mal? La incertidumbre me carcomía, pero le seguí, confiando en que fuera lo que fuera, no podía ser demasiado serio. Caminamos hacia un rincón tranquilo del colegio, lejos de miradas y oídos indiscretos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas.
Me confesó sus sentimientos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. No podía creer lo que estaba oyendo. Este era mi profesor, una figura de autoridad y guía, y me estaba diciendo que tenía sentimientos por mí. Sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Dijo que no podía evitarlo. Su voz estaba llena de una extraña mezcla de desesperación y determinación. Habló de cómo había intentado luchar contra sus sentimientos, de cómo había luchado por mantenerlos ocultos, pero al final no pudo. Dijo que estaba enamorado de mí y que no podía soportar seguir guardándolo en secreto, que estaba enamorado de mí. Las palabras resonaban en mi mente, cada repetición haciéndolas más surrealistas. Sentí una oleada de náuseas. Esto no estaba bien. No era así como se suponía que debían ser las cosas. Siempre le había visto como un mentor, alguien que estaba ahí para guiarme, no alguien que cruzaría esa línea. Sus palabras fueron un golpe físico. Me sentí enferma. Mi estómago se revolvía y podía sentir la bilis subiendo por mi garganta. Quería correr, alejarme de él lo más posible, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. No podía moverme, no podía hablar. Todo lo que podía hacer era quedarme allí parada, paralizada por la conmoción y la incredulidad. Este no era el hombre que yo admiraba. Este era un extraño. La persona que estaba delante de mí, confesando su amor, no era el profesor que había llegado a conocer. Era alguien completamente distinto, alguien que se había estado escondiendo tras una máscara de mentoría y autoridad. La comprensión me golpeó como una tonelada de ladrillos. Había sido engañada, y la confianza que había depositado en él se había hecho añicos. Un depredador escondido tras una máscara de mentoría. La idea me produjo un escalofrío. ¿Cuánto tiempo llevaba albergando estos sentimientos? ¿A cuántas otras alumnas había acosado? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Sentí una profunda sensación de traición, no solo por mí misma, sino por todas las alumnas que habían confiado en él alguna vez. Mi confianza, mi cariño, parecían una broma cruel. Las emociones eran abrumadoras. Me sentía perdida, confusa y totalmente sola. La persona a la que había admirado, la persona a la que había tenido en alta estima, había resultado ser un depredador. Fue una dura lección, una que me acompañaría el resto de mi vida. La revelación de su verdadera naturaleza fue un punto de inflexión, un momento que marcó el final de mi inocencia y el comienzo de un nuevo capítulo, más cauteloso, en mi vida. Corrí. Salí del aula, salí del colegio. Sus palabras resonaban en mis oídos, envenenándolo todo. Mi mundo se hizo añicos, la traición lo consumía todo. Fue una violación de la confianza, de la inocencia. Me sentí utilizada, manipulada, desechada. El dolor era insoportable. No podía dormir, no podía comer, no podía funcionar. El mundo perdió su color. La literatura, que antes era mi vía de escape, ahora se burlaba de mí con sus historias de amor y traición. Llevó tiempo, terapia, el apoyo incondicional de mi familia. Lentamente, con dolor, comencé a sanar, a reconstruir los pedazos de mí misma que él había destrozado. Lo denuncié. Fue lo más difícil que he hecho nunca, pero sabía que no podía dejar que hiciera daño a nadie más. Se tenía que hacer justicia. Fue un proceso largo y arduo, pero con cada paso recuperé mi poder, mi voz, mi vida. Las cicatrices permanecen, un recordatorio constante de la traición. Pero también me han hecho más fuerte, más resistente, más consciente. Aprendí que los monstruos no siempre acechan en las sombras. A veces se esconden a plena vista, disfrazados de mentores, amigos, incluso amantes. Aprendí la importancia de confiar en mis instintos, de establecer límites, de decir mi verdad, sin importar lo difícil que sea. Un futuro reconstruido. Mi amor por la literatura nunca desapareció, evolucionó, se transformó. Los libros se convirtieron en mi santuario, un lugar donde podía escapar de las duras realidades de la vida. Cada página que pasaba era un paso hacia la curación, cada historia un recordatorio de que no estaba sola. Los personajes que conocí en esas páginas se convirtieron en mis amigos, mis confidentes, mis guías en los momentos más oscuros. Me enseñaron que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar a pesar de las adversidades. Se convirtió en una fuente de fortaleza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad siempre hay luz. Soy una superviviente. Caminando por el bosque, sintiendo la luz del sol en mi cara, me di cuenta de que la naturaleza, como la literatura,
Tiene una forma de curar las heridas. Las hojas susurraban secretos de resistencia, los pájaros cantaban canciones de esperanza. Cada paso que daba en ese bosque era un testimonio de mi viaje, un viaje de la desesperación a la esperanza, de la oscuridad a la luz. No me define la traición, sino mi resiliencia, mi coraje, mi espíritu inquebrantable. De pie en la cima de esa colina, con el viento en el pelo y el mundo a mis pies, me sentí invencible. La traición que una vez me destrozó ahora parecía un recuerdo lejano, un capítulo de mi historia que me había hecho más fuerte. Me di cuenta de que mi verdadera fuerza no residía en evitar el dolor, sino en afrontarlo de frente, en superarlo con gracia y dignidad. El futuro es incierto, pero lo afronto con la cabeza bien alta. El horizonte se extendía ante mí, infinito y lleno de posibilidades. Cada ola que rompía en la orilla era un recordatorio de que la vida está en constante cambio, de que el futuro no es algo que deba temerse, sino abrazarse. Caminando por esa senda de montaña, sentí un propósito, una determinación de forjar un futuro que no estuviera definido por mi pasado, sino por mis sueños y aspiraciones. El mundo está lleno de belleza y maravilla, y no dejaré que la oscuridad apague mi luz. Las flores en flor, la majestuosa cascada, todo hablaba de un mundo vibrante y vivo. Me prometí a mí misma que apreciaría estos momentos, que encontraría alegría en los placeres sencillos de la vida. La oscuridad puede haber sido parte de mi viaje, pero no definiría mi destino. Mi luz brillaría, iluminando el camino a seguir, guiándome hacia un futuro reconstruido con esperanza, amor e infinitas posibilidades.